Buenas tardes al público presente y a quienes nos están siguiendo en el Facebook de la Facultad de Letras. Van a disculpar el retraso que hemos tenido por asuntos técnicos, pero procedemos ya a comenzar con esta mesa redonda en conmemoración de los 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, que los cumplió el 22 de mayo. Nosotros hasta ahora estamos organizando esta actividad y tenemos el honor de contar con el profesor doctor Iván Villalobos de la Escuela de Filosofía y es miembro de la Asociación Costarricense de Filosofía. El doctor Álvaro Zamora Castro es profesor jubilado, trabajó aquí en la escuela y en el tecnológico, también es miembro de ACOFI. A mi lado, la doctora Jacqueline García Fallas, profesora de la Escuela de Filosofía, fue directora del INIE y también es miembro de ACOFI. Voy a hacer una breve presentación de los expositores. Voy a comenzar con Iván porque se me está acabando la carga de la batería del teléfono, ¿verdad? Porque no lo pude imprimir. Disculpen la informalidad. La conferencia de Iván Villalobos se llama La influencia de Kant en Habermas y Apple. Iván Villalobos es profesor catedrático de tiempo completo en la Universidad de Costa Rica. Es egresado de la misma. Estudió su doctorado en la Universidad de Bremen, en Alemania. Posee estudios en teología, así como en economía y políticas públicas en diversos posgrados. Su trabajo en filosofía política ha sido reconocido a nivel nacional. Sus campos de trabajo en la actualidad se mueven en la intersección entre la filosofía, la teoría social y política, las ideologías económicas. Es un estudio crítico del fenómeno de la cultura de la aceleración, la política identitaria y de su impacto en las universidades alrededor del mundo. Prepara trabajos en esta línea, así como una voluminosa obra sobre la problemática del populismo. El doctor Álvaro Zamora Castro nos presenta su conferencia Intereses de la voluntad, disquisiciones sobre temas kantianos fundamentales. Álvaro Zamora es doctor en filosofía, hizo una pasantía en la Universidad de Duisburg, en Alemania. Actualmente es profesor jubilado, fue tutor de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es director de la revista Coris, que es una revista del Círculo de Cartago. Funciona como una ONG cultural. Tiene membresías en la Asociación Costarricense de Filosofía, el Círculo de Cartago, la Academia Costarricense de Filosofía, el Círculo Costarricense de Fenomenología, y en la ICA es Asociación, esa no me lo sé, es una asociación cultural artística. Y tiene más de 100 publicaciones especializadas y periodísticas, autor y coautor de varios libros, los más recientes, La moral es infiel, en la UNED desde el 2023, premio AICA, Cuentos corruptos, de Mastrelto, del 2020, Ética y sociedad, de la editorial UNED, del 2012, Edgar Zúñiga Jiménez, La esencia humanista de una creación versátil, en la editorial de la Universidad de Costa Rica del 2015, y Diálogos con el espacio en la editorial Veritas del 2011. Y la doctora Jacqueline García
nos presenta su conferencia Aportes del planeamiento pedagógico de Kant a las teorías educativas del siglo XX. La doctora Fallas es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es directora del programa de doctorado en educación y vicedecana de la Facultad de Letras. Es coordinadora de la maestría académica con énfasis en electroescritura inicial del posgrado de educación de la Universidad de Costa Rica. Es responsable del nodo Costa Rica de la Red para la lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, este año es la coordinadora de la Red de Cultura Ambiental del CONARE y miembro del Consejo Editorial de la revista Biocenosis de la UNED. Fue directora de la revista Actualidades Investigativas en Educación desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2023. Exdirectora del Instituto de Investigaciones en Educación del 2014 al 2022. Realizó estudios de doctorado en educación en la Universidad de Costa Rica. Tiene licenciatura en filosofía en esta misma casa de estudios y la especialidad en pedagogía cognitiva aplicada a ambientes informáticos por la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Investiga temas muy variados: educación y cultura ambiental, educación y valores y derechos humanos, educación género, informática, información profesional, bueno, y tiene más temas que no alcanzaríamos el tiempo para decirlos, entonces lo dejo así. El orden que vamos a seguir, primero va a hablar Álvaro Zamora, luego Iván Villalobos y por último Jacqueline. Dejamos las preguntas para el final. Entonces, le damos la palabra. Me hablan los viejos. Sí. Buenas tardes, agradezco a los organizadores la invitación para participar en esta actividad junto con tan distinguidos colegas. También agradezco su presencia, que nos alegra enormemente, tanto en lo personal, en mi caso, como académicamente. He dividido mi participación en 3 disquisiciones. Clic. La primera es para manifestar mi perplejidad debido a que, a propósito de este tricentenario del nacimiento de Kant, 22 de abril 1724, haya en nuestras escuelas de filosofía tanto silencio sobre él y sobre su obra. Por dicha, esta mesa redonda hace la excepción, pero dada la estatura de Kant en la historia de nuestra profesión, es una profesión, la filosofía, yo esperaba quizá una reacción más rica, una semana de conferencias a la antigua, al menos, y desde luego en ambas universidades públicas, porque la UNA también tiene una escuela de filosofía. Segunda disquisición. La obra de Kant es muy compleja y se presenta en un momento álgido de la historia de nuestra disciplina para definir su dirección, redefinirla. Y solo ese ya sería un tema que ameritaría una mesa redonda o una conferencia, como aquellas que en otra época se alentaban en la escuela de filosofía y a las cuales asistíamos tantos interesados, pero tantos, que la sala de conferencias de estudios generales, ya se dieron cuenta que estoy pensionado por viejo, se llenaba, y los que llegábamos tarde teníamos que escuchar de pie, más allá de las 2 puertas, lo que nuestros conferencistas disertaban. Y no me digan, por favor, que por internet todo es mejor. La verdad es que las discusiones de aquella época se producían cuando el expositor terminaba, y no creo que se puedan desarrollar por vía virtual con todo la pasión que nos tocó vivir en esos días. Kant está en la encrucijada que separa cierta escolástica, la de Wolff, de la contemporaneidad. Remite a Hume, ciertamente, alienta una forma de idealismo que algunos homologaron, no sin exageración e incluso con imprecisión, con el giro copernicano. Se trata del llamado idealismo trascendental, que ciertamente puede considerarse como aquello que Sartre llamó, en cuestiones de método, ideas reguladoras de una época y de una forma de pensar.
De hecho, un tema medular para futuras mesas redondas o ciclos de conferencias podría ser la idea, ampliamente considerada por los especialistas, de que las tres críticas, crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, de la facultad de juzgar, deben ser comprendidas en términos de un proyecto filosófico sistemático, integrado y que además sirven al estudio de Kant cual columna vertebral de un enfoque crítico que tiene muchas otras obras, como la fundamentación de la metafísica de las costumbres, los prolegómenos a toda metafísica que pretenda presentarse como ciencia en el futuro, o la paz perpetua, etc. Pero hoy Kant también se ofrece a nosotros como una poderosa obligación crítica, es decir, filosófica, para al menos, señalo dos cosas: uno, estudiar los nuevos propósitos y los métodos filosóficos delineados por dicho filósofo en su momento a la luz de nuestro momento, de este momento. Y segundo, hacer en varias direcciones lo que mis dos colegas de mesa se han propuesto: reconocer sus logros y limitaciones, su influencia en los pensadores posteriores. Por eso la aventura filosófica de Kant, pese a los desacuerdos que hoy podamos tener con sus rutas o con su bitácora, sigue siendo fuente propicia para meditar. ¿Acaso en muchos escritores actuales de segunda línea se repiten, estén alertas, con expresiones a la moda o con cuasi plagios de amplia difusión mercantil, ideas abiertas a reflexión por ese profesor de Königsberg, filósofo? No hagamos aquí de su obra, por lo tanto, lo que los rusos hicieron con los recuerdos físicos que de él tuvo su ciudad natal, Königsberg. Y agrego para terminar esta segunda disquisición algo que maestros de esta escuela como Láscaris, como don Roberto Murillo, don Fernando Leal, don Guillermo Coronado, don Luis Camacho y Rafael Ángel Herra inculcaron en mi generación, que ya de por sí es vieja. No sustituyan, por favor, la lectura de los clásicos, como Kant, con manuales o lecturas de segunda mano, aunque sean muy buenas, incluso aunque las necesitemos para entender a las fuentes primarias. Y escúcheme, quien lee solo el Hegel de Hippolyte o el de Marcuse, nunca ha leído a Hegel y nunca entenderá de él realmente lo que un profesional en filosofía debe entender. Permítanme en tal sentido una analogía. El neurocirujano solo llega a hacerlo si ha pasado los cursos de anatomía. Y digo esto para todos, aunque pienso particularmente en nuestros estudiantes, los estudiantes de esa escuela, que pueden o quieren convertirse en becarios. Vieran ustedes cómo las exigencias de los profesores citados de esta escuela me ayudaron a mí en la Universidad de Würzburg. Créanmelo o pregúntenle a mi estimado colega Yetro Macís, graduado de esa universidad, o a nuestro colega que hoy nos acompaña, Iván, que está aquí presente. Mi tema anunciado en este afiche ocupa la última disquisición, que en realidad es un grupito de disquisiciones, y posiblemente tenga que brincarme alguna de las que preparé porque siempre escribo más de la cuenta. Y sí, bueno, y ahora en la soda, tratando de leerlo en los minutos que tengo, me di cuenta que no voy a poder. Sin embargo, en la presentación va a haber algunas diapositivas que no expondré, si quieren las fotografían, porque les pueden ser útiles, o para que las vean, por lo menos, o para que digan, mira, sí es cierto que las preparó. La noción de autonomía en Kant y sus intereses, ese es el tema anunciado. Por tiempo, también, solo puedo ofrecer algunas ideas a partir de las mismas. Les iré planteando temas sobre los cuales podrían reflexionar, por lo tanto. A la larga todavía hay Kant suficiente para motivar en esta escuela investigaciones de tesis en niveles de grado, licenciatura o de posgrado, maestrías y doctorados, a la luz de la vida nuestra de hoy o de la literatura, etcétera, etcétera. Ahora, insinuar en un título como el que he propuesto que la autonomía, diapositiva 3,
que la autonomía kantiana está amarrada por algún interés parece algo contradictorio. Seguramente aquí solo puedo abrir una ventana a tema tan álgido y medular de su obra. Empiezo esa labor con una definición de dicho concepto. Escojo la que el filósofo brinda en La fundamentación de la metafísica de las costumbres de 1785, donde, dicho sea en este momento, Kant desarrolla también la antítesis de dicha autonomía, la heteronomía correspondiente. En dicha obra define autonomía como, cito, la posibilidad y determinación del hombre a través de sí mismo en su capacidad de ser determinado como ser racional. Luego, en el segundo apartado de dicha obra, titulado la autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad, título que ya parece una definición, Kant indica que la autonomía de la voluntad es la constitución de la voluntad por la cual esta es una ley para ella misma, independientemente de toda constitución de los objetos del querer. Tras esas afirmaciones advierte, el principio de autonomía es no elegir, sino de tal modo que las máximas de la propia elección estén comprendidas a la vez en el mismo querer como ley universal. Así se coloca en el meollo de la época y de la época en la ética, con lo que ha sido considerado como parte del impresionante giro con que Kant pretende regir la moralidad desde una ley universal de carácter formal, es decir, que no descanse sobre materia mundana posible, ni siquiera sobre una imposición positiva de Dios, sino sobre un principio específicamente formal para elegir la regla y determinar el hacer. Esto es un verdadero giro. Estamos muy lejos de la escolástica y de Aristóteles. Recordemos que en tal sentido, Kant plantea en su crítica de la razón práctica y de manera negativa lo que llama teorema tercero. Dice, no puede concebir un ser racional no puede concebir sus máximas como leyes prácticas universales, sino en tanto puede concebirlas como principios que determinan la voluntad, no por su materia, sino por su forma. Aquí me brinco algunas cosas, por cuestión de tiempo. Conviene en este punto llamar la atención sobre algo contra Kant y desde su futuro, desde el futuro de Kant, o sea, posterior a él, sobre el hecho de que todo acto voluntario supone una toma de posición refleja de la conciencia, o si se prefiere, un esfuerzo electivo que pasa por el juicio de una conciencia refleja o reflexiva, es decir, de condición no inmediatamente espontánea, en el sentido que más tarde Husserl describirá a partir de la epogea fenomenológica y cuya naturaleza inhibe la posibilidad de entender realidad alguna sin el correlato noemático que la posibilita. En otras palabras, frente a Kant pareciera evidente la imposibilidad de una conciencia moral allende el ego que ya es un objeto del mundo y que sea puramente formal deductiva. La inducción es otra cosa, como bien sabemos. ¿Acaso por eso su noción de autonomía resulte tan problemática como el paradójico criterio desarrollado por él mismo en la crítica de la razón pura sobre la existencia de juicios sintéticos a priori? Y ahí otro tema que les propongo leer e investigar. Es fundamental, sobre todo aquellos que se interesan en epistemología de la ciencia. La formulación práctica, diapositiva 4, no empírica de tal autonomía nos lleva al llamado imperativo categórico. Hay otros. Ahora les pondré aquí un cuadro, no lo voy a comentar. Hay otros, por supuesto, el imperativo hipotético. Pero el imperativo categórico, resumo sus tres formulaciones en Kant. Primera,
Actúa solo de acuerdo con una máxima tal que puedas querer simultáneamente que ella se convierta en ley universal. Así reza, lo estoy citando. Y yo digo, retengamos esa idea. No se trata solo de que tenga validez para los seres racionales, sino de que dicha validez se dé ahora, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Segunda formulación, actúa de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal de la naturaleza. Es decir, no remite a ningún objeto del deseo. Es un criterio puramente formal. Recuérdese en este punto que Kant procura una definición de naturaleza en términos formales, es decir, con una visión influenciada por el desarrollo de la ciencia en su tiempo. Es decir, Kant entiende la noción de naturaleza a partir de leyes o por leyes que rigen los objetos en tanto determinaciones legales universales. De ahí su idea de que existen precisamente juicios sintéticos a priori, como ya los había mencionado. Última y tercera formulación, que suena totalmente distinta, pero es una manifestación de las dos anteriores. No sometas, dice, lo cito, bajo ningún aspecto a la persona humana, pues eso sería tomarla como un medio de tus fines. O si lo prefieren, también lo cito, nunca tomes al otro como medio de tus fines, de los tuyos o de los otros, sino siempre como un fin en sí mismo. Esta formulación, en mi juventud como estudiante en la escuela, cuando la vi, me hizo suponer por muchos años que Kant nunca hubiera sido posible para los nazis ser utilizado para justificar su ideología. Con los años, estudiando más acá, me di cuenta que me equivocaba. Ahora lo mencionaré. Esta última formulación, la tercera, implica, como lo voy a desarrollar un poquito más adelante, que todos los seres racionales, vean que no dije los seres humanos, que todos los seres racionales, ciertamente es un término usado por Kant, constituyen lo que él llama el reino de los fines, que seguramente recae en lo metafísico, en lo teológico, pues Dios figuraría para Kant como jerarca de tal reino. Y hay otra idea que les propongo para investigarla. Vemos la siguiente. Bueno, estas son las formulaciones. Dale a la siguiente. Sí, pero si les quieren... Bueno, sí. Si alguien quiere. Darle la foto. Para dilucidar la valía moral buscada por él en todos los casos, debería bastar un reconocimiento de la determinación que incide en la voluntad de actuar. Es decir, si el principio ha sido domeñado por el interés de alcanzar un fin material, un interés particular, o si por el contrario, el principio de la moralidad con que se actúa, el principio de la moralidad con que la gente ha regido su acción es en y por sí mismo el fin. No obstante, quiero señalar que aquí queda en evidencia, para llegar a la idea que he puesto a mi título de hoy, que pese al ideal kantiano, parece que la voluntad siempre estará referida a un fin y que la pretendida autonomía de la voluntad no puede escapar del mundo. En relación con esto, conviene entender que la voluntad supone, lo repito, una conciencia reflexiva, es decir, una conciencia que se retoma a sí mismo con el conocimiento de algo, nunca como espontaneidad pura en el vacío. Así la libertad, pese a criterios de corte metafísico, es inconcebible a la manera de Kant, es decir, más allá de su paradójica obligación de elegir siempre en contexto. Y es paradójica, ya Sartre lo señalaba, porque siempre que decimos libertad, hablamos de la obligación de la que no se puede escapar, es elegir entre o esto y aquello. Y cuando no elegimos,
ya elegimos. En cuanto a la reflexión sobre el deber, en Kant se relaciona con la noción de buena voluntad, aquella que tanto se constituye a sí misma por sus máximas, reglas, principios universalmente válidos o debidos, como por ser un fin per se. Pareciera que en esto estamos lejos de Aristóteles, insisto. Los reto a pensar en el asunto y me brinco algo que escribí con muchas ganas. En su obra, La religión dentro de los límites de la simple razón, Kant, siguiendo esas ideas, niega la indiferencia moral y advierte que una voluntad movida por el sentimiento, no por el deber, resulta éticamente mala. O sea, es malo el que actúa según intereses particulares o apegado a deseos por el mundo, etc. Desde una perspectiva actual y práctica, me parece que pese a esa argumentación de Kant, se pone en evidencia la imposibilidad de esclarecer sin duda alguna, sin ningún lugar a dudas, cuándo se actúa según la pretendida buena voluntad. Y esto es esencial en lo que quiero transmitir hoy. Con otras palabras, siempre podrá hallarse en cualquier acto, incluso si el agente moral pretende ser bueno según la exigencia kantiana, un determinante material externo o ajeno a ella. Con lo que hoy sabemos de psicología profunda y de biología, de ideología y de sociología, podemos asegurar que tanto él mismo como el tendero que invoca en la metafísica de las costumbres, como ejemplo, podrían saber nunca si dicho comerciante ha actuado conforme a la ley moral que él propone o no, incluso si la intención del tendero fuera la de cumplir con el deber. Y esto es una objeción muy seria a Kant, pero es válida. Anoto, recordemos en este punto una distinción kantiana entre motivo y móvil de la voluntad. El primero, motivo, es el que determina a la voluntad universalmente, motivo. El móvil es siempre heteronómico, pues la determina subjetivamente en relación con un objeto externo. Con pesar me brinco cosas. Por lo indicado y por otras razones que no he leído, pareciera válido frente a Kant invocar un razonamiento sartriano según el cual el acto del agente moral es de suyo una forma de elegir a la humanidad en términos reales, no ideales. Y eso, aunque sea terrible, es fácil de reconocer y de rastrear en la historia. Que se pueda pensar en una moral para seres racionales como la de Kant es muy interesante, pero no significa que el ser humano sea o deba ser solo un ser de tal tesitura. Pregunto, ¿acaso eventualmente tendremos que incluir en la categoría de ser racional a ciertas cosas artificiales? Y aquí un tema que podría incorporarse en las discusiones actuales sobre inteligencia artificial. Pero le llamó la atención también sobre la posibilidad de que, cobijados por la buena voluntad kantiana, puedan hallarse temas contradictorios con la condición humana. El libre albedrío es uno, pero hay otros. Hay otros. El mismo Kant que está proponiéndonos esta moral era un racista. Era un racista. Para terminar y brincándome cosas, les leo. Esto lo escribió Kant. Los negros están llenos de afecto y de pasión. Son muy vivaces, conversadores y vanidosos. Pueden ser educables, pero solo como sirvientes. Esta idea, curiosamente, ustedes la pueden rastrear en los pensadores que llamamos ilustrados. Y bueno, no me puedo extender en ello, sino agradecer de nuevo la atención prestada a estas disquisiciones, con todos los brincos que pegué, conscientes de que ellas solo podrían servir para abrir una ventana a cuestiones tan amplias y polémicas. Los invito a profundizar en tales asuntos a propósito de concepciones éticas que hoy están de moda. Kant no ha perdido vigencia,
Decir eso es una tontería. Incluso la noción de felicidad aristotélica sigue siendo en este momento un motivo para discutir en el contexto de las posiciones que hay de pensadores que trabajan en la ética a la moda. Al fin y al cabo, como suelo advertir en reuniones de esta calidad, el futuro nunca es un porvenir. Recuerden que siempre es un por hacer. Y ya, me acabó el tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, seguimos ahora con Iván Villalobos. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, gracias, Álvaro Carvajal. Felicitarlo por su labor titánica al frente de COFI. Y pues Álvaro es un trabajador incansable y mantiene viva la asociación. Ese Álvaro, perdón. Ese. Pues vamos a estar ya. Pero sí, Coffee. Conozco pocas personas tan dedicadas como Álvaro Carvajal a mantener una cultura filosófica local, ¿verdad? Bueno, yo, como Álvaro, el otro Álvaro, querido Álvaro Zamora, tendré también que ir a los brincos. Yo voy a hablarles básicamente de la relación que existe, conflictiva, poco convincente, la justificación que hace Habermas de la filosofía desde Kant, pero sin reconocer toda la herencia. Entonces, voy a ver si puedo en ese poco lapso mencionar, aunque sea algunas ideas importantes. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué sería la filosofía para Kant? Bueno, la filosofía para Kant vendría a ser, vamos, eso es lo que yo rescato, al menos de su planteo, es la búsqueda, la filosofía tiene que ver con la búsqueda de lo incondicionado en lo condicionado. Es decir, lo vemos tanto en la crítica a la razón pura como en la crítica a la razón práctica. Ese buscar lo incondicionado en la cadena de lo condicionado, en la cadena causal, pues es lo que dibuja, lo que constituye la libertad filosófica y la libertad especulativa, porque filosofía es básicamente libertad especulativa. Por eso yo tengo mis opiniones sobre si ciertas áreas de la filosofía deberían estar a lo mejor en otros rubros, no voy a mencionar cuáles, porque para mí traicionar o tratar de ponerle bridas a esa libertad especulativa es precisamente cortarle las alas a la filosofía. Yo creo que el idealismo alemán en ese sentido lo ve muy claro, ¿verdad? La libertad especulativa, que no significa necesariamente un idealismo, digamos, metafísico. Como ustedes saben, Kant lo que hace, entre otras cosas, es definir el ámbito del conocimiento, tanto, digámoslo así, científico como práctico, moral. Habermas es un heredero dentro. Habermas pertenece a la segunda generación y Apple también. Lo que pasa es que de Apple voy a hablar poco, si es que tengo algún tiempo. Habermas pertenece a la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Mientras que la primera generación, la que está constituida fundamentalmente, piensen en estos tres autores más importantes, muy mencionados, muy conocidos, Adorno, Horkheimer y Marcuse, por mencionar los tres más ¿sí? De los más conocidos. Su matriz filosófico-especulativa, aquí estoy hablando de matrices filosófico-especulativas, no tanto de, vamos a ver, vínculo riguroso entre el planteo de un autor y otro. Digamos, creo que en la escuela de Frankfurt, pues, ya sea la primera o la segunda generación a la que pertenece Habermas no era un intento purista por ser leal, en caso de Habermas a Kant, o en el caso de estos otros tres autores, a Hegel.
sino pensar a partir de la matriz hegeliana. ¿Y qué es la matriz? ¿Qué es una matriz filosófica, especulativa? Bueno, es un acercamiento, es una mirada filosófica que me permite un acercamiento a la realidad, ¿verdad? Y que me permite, a partir de esa matriz, desarrollar una serie de ideas y ver, tamizar el mundo, entender los fenómenos bueno, en el caso de Habermas, de índole social, sociohistórico, ético, etcétera, a través de esa lente. Entonces, Habermas parte, a diferencia de sus predecesores de la primera generación, con los cuales él entra en contacto, de una matriz kantiana. Entonces, cuando Habermas intenta justificar la filosofía, se encuentra en que vive en el siglo XX y ya han escrito, pues, ya tuvo lugar ese boom, en el cual él trata de responder a estos pensadores que grosso modo podemos llamar posmodernos, ¿verdad? En el discurso filosófico de la modernidad, Derrida, Foucault, Castoriadis, etcétera, etcétera. Entonces, Habermas, por un lado, quiere salvar la tradición especulativa de la cual él abreva, y por otro lado, quiere estar a la altura de la crítica de estos afrancesados, digámoslo así, que le dicen, pues ya la filosofía, palabras más, palabras menos, O'Rourke, por ejemplo, el pensador norteamericano, comienza como pragmatista, más, digamos, más clásico, y termina más bien abrazando una posición de tipo, vamos a ver, en su acercamiento a la filosofía, más bien de tipo literario, llega más o menos a decir, de hecho, Habermas le dedica en el discurso filosófico de la modernidad un texto sobre los supuestos límites que Rorty dice que no existen, ¿verdad? Básicamente entre literatura y filosofía. Habermas, me parece que tiene razón, si la filosofía tiene un registro propio. Entonces, en ese afán de, digamos, no podemos creernos esto de que los metarrelatos filosóficos y sus ecos políticos, sociohistóricos, han caído ya en desuso, y defender esos metarrelatos vendría a ser como algo de lo cual avergonzarse, ¿verdad? Casi que algo de pensadores, de neotomistas filosóficos. Entonces aquí hay mucha construcción de muñeco de paja, ¿verdad? Entonces, Habermas me parece que comienza mal en su crítica. Bueno, esa es mi percepción. Su sistema a lo mejor lo lleva ahí, pero él quiere evitar, y eso es parte de su polémica con Apple, el tema de la fundamentación última de la filosofía, ¿verdad? La famosa Let's Begin, porque considera que eso, precisamente, esa es la filosofía que no se puede hacer. El pensamiento post-metafísico, no postmoderno, Habermas le llama post-metafísico, ya no puede aceptar referentes originarios o estrellas trascendentales que guíen la reflexión, y a partir de la cual digamos, se analicen los fenómenos, se hagan pasar por ese embudo, porque básicamente se están haciendo de una filosofía de la conciencia que, a partir del giro lingüístico, que en este caso, digamos, Apple tiene mucha influencia en Habermas en ese sentido, ya no es posible pensar en esos términos. Pero entonces voy un poco a mi crítica, ¿verdad? a Habermas. Habermas dice que la filosofía básicamente debe ser debe resguardar plaza, o digamos cuidar el campo, y al mismo tiempo, pero cuidar el campo ¿de qué? Bueno, cuidar el campo de una suerte de razón, ¿verdad? Que no termina
que tiene aspiraciones de totalidad, pero que no puede por derecho propio sentarse ahí, porque sabe que de alguna forma es ilusoria. Entonces, es un movimiento muy contradictorio, tenemos un planteo contradictorio porque, digamos, cuando uno, perdón, Kant no tiene ningún problema en reconocer que hay algo, que la razón está movida por esa búsqueda de lo incondicionado en lo condicionado, ¿verdad? Habermas dice que la filosofía va por ahí, pero no se anima a tomar en serio ese planteo, ¿verdad? Entonces, es un movimiento, el desarrollo teórico de Habermas es bastante ambiguo, ¿verdad? Y es, por lo tanto, es un poco convincente. Entonces, voy a tratar de, hecha esta, que ya casi se me fue la mitad del tiempo, esta introducción, a dar algunas ideas generales, ¿verdad? Para Habermas, la filosofía es, resguarda la plaza, ¿verdad? De esa razón que tiene esas características que busca la totalidad, dice Habermas, con T minúscula, pero que no puede ocupar de derecho propio, ¿verdad? Sin embargo, existe un problema con el planteamiento, con este planteamiento, como veremos, que se vuelve recurrente en la filosofía kantiana, ¿verdad? La filosofía como guardiana de plaza. Se queda corta, porque él dice que la filosofía debe ser guardiana e intérprete. Guardiana e intérprete. Entonces, primero que todo, no es lo mismo guardar plaza, porque ya no puede ser enseñarle la plaza a las otras ciencias, la filosofía como meta saber, metaciencia ordenadora, ¿verdad? Porque sería ubicarse en un papel de juez que ya no puede hacerlo, como todavía está en Husserl, ¿verdad? Filosofía como funcionaria de la humanidad, pero debe guardar plaza para, de alguna forma, ordenar sin pretender tener un derecho metafísico a hacerlo, el concierto de los saberes, resguardando una categoría, digamos, un prurito de reflexión especulativa sobre la totalidad. Entonces es muy confuso en ese sentido porque no es lo mismo, vamos a ver, si yo digo que la filosofía es intérprete, estoy ya suponiendo que tiene una mirada de totalidad, por lo menos en la visión que le interesa a Habermas. Habermas ha sido un crítico del positivismo desde los años 60, participa en la famosa disputa sobre el positivismo en la sociología alemana. Entonces, es desde los inicios de su carrera hasta el día de hoy, todavía está vivo Habermas, ha sido su enemigo siempre. El planteamiento, el positivismo como, digamos, una concepción un tanto laxa de la Escuela de Frankfurt como una racionalidad que fragmenta la realidad y que sustituye las consideraciones fuertes sobre la validez del conocimiento, por ejemplo, o el valor, digamos, la fuerza normativa, en este caso del lenguaje, por consideraciones meramente, ya sea logicistas o metodologicistas. ¿Ok? Entonces, si queremos no cercenar las salas de la filosofía y que pueda cumplir su función de generar diagnósticos a partir de su posición como vocera privilegiada de la categoría de totalidad con T minúscula, pues para Habermas la reflexión filosófica solo se justifica dentro del programa de una razón de trascendentalizada, es decir, la filosofía debe aspirar a un trascendental, está movida, propulsada por un trascendental débil, él lo dice así en la teoría de la acción comunicativa, pero acto seguido nos dice es un trascendental débil que remite o producto de una razón que de trascendentalizada. Entonces, bueno, no nos terminamos de poner de acuerdo con, digamos, con el planteo. Y esto dista, creo yo, decir que es un problema terminológico y que Habermas no ha inventado una terminología nueva. Es un problema básicamente que llega al corazón de la filosofía porque la filosofía es libertad especulativa.
la filosofía debe reservarse, que es lo que Habermas también intenta, si quiere ser intérprete y crítica de la realidad, y pueda, digamos, discernir patologías y pronunciarse sobre las patologías de la modernidad, como dice Habermas, cuando la lógica del mercado, del dinero o del poder, como les llama Jürgen Habermas, usurpa o coloniza o invade la lógica de la racionalidad comunicativa, que está encamada en una totalidad de facto que es el mundo de la vida. Digamos que no es un originario de índole metafísico, sino que ya está ahí dado, y por eso la filosofía tiene una labor reconstructiva. No tenemos ningún problema en eso, bueno, al menos yo, pero ¿cómo, cuál es la fuerza, además, desde el punto de vista normativo, que a mí me propulsa para conocer intentar discernir esa totalidad que está en el mundo de la vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que a mí me acicatea en términos, porque si vemos el planteo de Habermas, ahí no hay lugar, ponemos en la teoría de la acción comunicativa, necesariamente para el sentimiento de carencia, el sentimiento de falta o el sentimiento de indignación. Y además hay un corte muy claro entre la razón estratégica y la razón comunicativa. Entonces, me parece que Habermas no se percata de que tanto la función de diagnóstico como de intérprete, ambas cognitivas y normativas a la vez, suponen un surplus que él se niega a legitimar bajo el supuesto riesgo de una recaída en el pensamiento metafísico. Ese surplus, ese más, que es producto de la tensión de todo trascendental, aún del trascendental débil que Habermas esgrime, no es una ensoñación metafísica que pudiera ser disuelta con las herramientas de la lingüística, de la filosofía del lenguaje o del pragmatismo lingüístico, sea en su versión formal performativa, en principio no antinormativa, sea en la más estrecha versión representada por la terapéutica lingüística del positivismo lógico y la teoría de Wittgenstein de los juegos del lenguaje. Me interesa recalcar ese surplus. Ese surplus, eso es algo que falta. Es algo que falta en la realidad y que acicatea para conocer esa realidad. Si no, ¿de dónde? Si no hay, básicamente, porque la atención trascendental siempre va a suponer un desfase entre, a nivel epistemológico, entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? Si hacemos una reducción metodologicista, no podemos entender por qué el sujeto intenta o se preocupa o quiere conocer. ¿Verdad? Hay una atención que falta, hay un horizonte de la vida, la comunidad ideal de habla que plantea, que es un término central de Habermas, es de por sí ya una proyección, es una proyección donde no hay ningún tipo de certidumbre. Entonces hay un elemento también de fe en Habermas, que es la fe en la razón, que está contenido en el planteo trascendental, pero que él trata de, por todos los medios posibles, de esquivar. ¿Cuánto me queda? Ya, ok. No sé si puedo leer una cita. A ver. A ver si me toquecito para ver, por lo menos para... Ok. Ajá. Vean la persistencia de lo trascendental en Habermas y vean lo difícil que es sacudirse este elemento metafísico. Es una cita donde él habla del papel de la filosofía, cómo justifica la filosofía. Por eso yo le hablo de la tortuosa justificación de la filosofía en Habermas. Dice, como quiera que las pretensiones de habilidades que solemos vincular en la conversación con nuestras convicciones trascienden el contexto en que se dan, ya que superan unos horizontes espaciotemporales limitados, todo acuerdo conseguido o reproducido por medios comunicativos ha de apoyarse sobre un potencial de fundamentos existentes, pero en todo caso fundamentos, o sea, fundamentos y no fundamentos, vemos con la constante ambigüedad. Los fundamentos están hechos de un material especial
y nos obligan a pronunciarnos sobre ellos con un simple sí o no. De este modo se incorpora a las condiciones de la acción basada en el entendimiento un elemento de incondicionalidad. Entonces, Habermas, para resumir, no puede quitarse de encima ese elemento de incondicionalidad que puede ser poco científico, pocos, digamos, a la moda en el contexto de la filosofía postmoderna, postmetafísica, pero habla para mí de la validez, de la vigencia, perdón, de Kant. Y me parece que eso es, para mí Kant es un referente fundamental y personalmente creo que no podemos ir más allá en el buen sentido de él. Una superación de Kant no me parece posible si queremos desde mi punto de vista hacer filosofía que merezca el nombre. Bueno, muchas gracias por la paciencia, Álvaro. Muchas gracias, Iván. Y ahora continuamos con la doctora Jacqueline García. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Como decía Álvaro Zamora, de verdad que es muy grato compartir este rato con todas y todos ustedes. Y sobre todo conmemorando a un pensador filósofo de la envergadura de Immanuel Kant, que sé que ha marcado nuestra vida y nuestros estudios en esta escuela. Elegí compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la educación, porque siempre es muy apasionante reconocer que los grandes filósofos y filósofas han hecho disquisiciones sobre la educación. Y en este caso, como muy bien ya introducía Álvaro Zamora con su pensamiento, definitivamente Kant hay que leerlo también desde la visión de un filósofo ilustrado. Y como tal, en defensa de la ilustración, nos dice que los problemas educativos ocupan un primer plano en las discusiones del siglo de las luces, ya que las personas educadas e ilustradas transforman la sociedad. Vean qué interesante el posicionamiento que empieza a escribirse con respecto al papel de la educación. Esto que está enmarcado en este periodo del pensamiento va a poder generar en educación las siguientes acciones. Cito, por ejemplo, la eliminación en el campo educativo de todo lo sobrenatural y la religión, reducidas a algo meramente racional, natural, terrenal y mundano. La aceptación de un realismo pedagógico entendido como la incorporación de lenguas modernas, disciplinas técnicas y científicas en los planes de estudio, la necesidad de una escuela supervisada por un estado aconfesional que sustituya a las congregaciones religiosas en la actividad educativa, la facilidad de acceso a los procesos educativos, aspecto que se ve favorecido por la divulgación del conocimiento, esto muy promovido por la imprenta, ¿verdad? El desarrollo de libros, revistas y por supuesto la enciclopedia, así como por la creación de academias y el replanteamiento de las universidades. Finalmente, el establecimiento de un sistema único, gratuito. Y vean qué interesante, porque bueno, seguimos viviendo y desarrollándonos bajo ideas similares en el caso educativo. Al igual de quienes me han precedido, yo haré una selección para ajustarme al tiempo. En el contexto educativo que les he mencionado, creo que nosotras y nosotros ya podemos reconocer aspectos que son todavía vigentes en el imaginario de cómo se desarrolla la educación hoy en día y además la concepción de un sistema educativo único, universal, ¿verdad? Como el que aspira la sociedad costarricense y está plasmado en la Ley Fundamental de Educación. Con este aspecto quisiera señalar que el contexto pedagógico alemán en el siglo XVIII va a estar muy relacionado con las escuelas populares. Y aquí quisiera señalar algunas ideas de Stramielo
sobre esto. En este contexto había una deficiente calidad de docentes. El interés de Lutero por promover que el pastor se convirtiera en el maestro de escuela fue imposible por la carencia de estas figuras de autoridad social, por lo que la docencia quedó en manos de comerciantes, de estudiantes y personas capacitadas por la guerra. La irregular concurrencia a la escuela es otra de las características de esta época, ¿verdad? Las lecciones se impartían los fines de semana con horarios matutinos durante periodos de 60 a 120 minutos. Y en el año 1763, Federico II de Prusia propuso obligatoriedad la escolaridad entre los 5 y los 13 años. Pero esta medida resulta ineficaz por el hecho de no tener suficientes escuelas. Este hecho va a significar el desarrollo posterior de más escuelas y una mayor creciente acceso a la educación. Por último, Stramielo nos señala que la orientación pedagógica religiosa de las escuelas de alguna manera todavía mantenía el interés por el aprendizaje del latín y del griego. Dentro de estos, uno de los autores más influyentes que también se fundamenta en Rousseau es Bastow, quien nos lleva a pensar en la escuela dentro de lo que él va a denominar una institución educativa llamada el filantropino, en la que pone en prácticas estas mismas ideas que acabo de compartirles, que sobre todo lo que busca es familiarizar a las personas a la vida escolar. Y algo muy interesante, a la búsqueda de la felicidad, que ya no va a ser solo individual, sino colectiva. Hay algo muy importante de esta institución educativa, y es que también busca formar para una vida útil, patriótica y feliz. Y esto lo hago con énfasis, porque curiosamente son características muy importantes de las pedagogías del siglo XX que se mantienen todavía, con excepción, por ejemplo, de las pedagogías anarquistas, en donde la mirada es otra. Pero estas sí van a estar en la mayoría de los planteamientos pedagógicos del siglo XXI. A ello, por ejemplo, cabe indicar que Kant también se pronunció sobre esta escuela filantrópica entre 1776 y 1777 para señalar la visión cosmopolita, revolucionaria y continental en la formación de sus estudiantes que se ofrecían desde estas escuelas. Cito a Vargas del 2004. Kant, entre los años 1776, 77, 1780, 1783, 1784, 1786 y 1787, dicta los cursos de pedagogía en la Universidad de Königsberg, dando así forma académica y sistemática a su interés por el tema de la educación. Y dentro de ello, pues está la recopilación, que no sé si la han leído, pero si no, invitarles a leer, titulada Reflexiones sobre Educación o Tratado de Pedagogía. Y es sobre este documento que me gustaría compartir lo específico de cómo Kant miraba el proceso educativo. En relación con esto, y ya también señalado en su exposición por mi colega Álvaro Zamora, la formación moral es el núcleo de la actividad educativa, porque el fin de la educación es contribuir a la perfección de la humanidad. El ser humano es un ser libre en devenir, perfectible y como tal educable. Ven toda la tradición presente en esta visión pedagógica. La educación se preocupa por orientarlo,
sin conocerlo propiamente y sabiendo que tiene ante sí infinitas posibilidades. Eso es Kant. La educación debe entonces seguir a la experiencia y ante todo a la acumulada por pasadas generaciones. Aquí hay algo que me interesa mucho señalar. La educación es una teoría. No se trata de un proyecto empíricamente alcanzado. Es una concepción de una perfección que no ha sido alcanzada en la experiencia. La pedagogía expresa el deber ser, el cual es una adquisición racional por medio de la cual la razón se constituye, como un horizonte de posibilidades para el sujeto individual y para la humanidad. El estudio de la filosofía de la educación y de la pedagogía implica el reconocimiento de ser un proceso y un proyecto. O sea, es algo que a quienes nos dedicamos a la educación, a la filosofía de la educación, no lo podemos obviar. Y esto sigue siendo muy vigente en la lectura de lo que la pedagogía contemporánea sigue significando. Esta visión se fundamenta en la concepción del ser humano como un ser educable, que torna su propia reflexión en un proyecto personal y colectivo en el horizonte histórico. De esta manera, la educación, y comillas, utilizo esta palabra, uniforma los procesos socioculturales bajo los principios de la acción humana. Esto es Kant, la cual transforma en un proyecto individual en comunitario. Vean qué interesante, ¿verdad? Esta relación de formar desde lo individual para lo comunitario. Dice Kant que la formación del entendimiento busca que el sujeto obtenga un conocimiento de lo universal a través de la apropiación de reglas, hasta tener conciencia de ese proceso, para lo cual es indispensable la formación del juicio. A esta tarea educativa se aúna el hecho de concebir que solo hay educación si y solo si se forma al sujeto en principios, por lo que la educación reclama una racionalidad civil que se basa en la instrumentalización de los procesos de formación y su transferencia, en ese sentido, ¿verdad?, a los planes curriculares. La educación está constituida por los siguientes aspectos. Esto es Kant, la cultura escolástica y mecánica que se ocupa de generar destrezas mediante la didáctica, la cultura pragmática que procura la formación de la prudencia y la cultura moral que busca la formación de la autocomprensión en la moralidad de todos y cada uno de los sujetos. Cito a Vargas, el sentido de la pedagogía tiene entonces dos dimensiones fundamentales, la discursiva y la práctica. El discurso pedagógico es una elaboración filosófica sobre el sentido, mientras la práctica pedagógica es un proceso de intervención sobre la humanidad, en aras de su humanización, de la consolidación de su sentido de libertad en todas las esferas de la experiencia, tanto personal como colectiva. Y definitivamente esto también nos encuadra toda esta visión de la educación como un proceso que nos perfecciona. La reflexión crítica sobre la experiencia de la humanidad permite revisar y transformar los procesos históricos, socioculturales, posibilitando así un efectivo progreso de la persona. Progreso es una palabra entre comillas porque responde al contexto filosófico. Hay progreso en esta construcción, que podríamos decir construcción de la persona y de la sociedad. En materia educativa, la mirada está puesta hacia aspectos que son centrales de esta visión. Quisiera señalar que para Kant, entonces, hay aspectos que son fundamentales en el proceso educativo. Bueno, quizás nos cause admiración, pero él reconoce tres fases. La educación física, que él entiende sobre la educación del cuerpo, consistente en los cuidados que la familia y los cuidadores nos dan.
la educación física activa y la ejercitación del cuerpo. La educación intelectual o instrucción que se desarrolla en la escuela. Kant defiende la educación pública porque esta es formadora de la ciudadanía. Y por último, la educación moral, que es el fundamento de toda la actividad educativa. Bajo estos tres momentos educativos debe contemplarse el desarrollo humano desde la educación. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque entonces el ejercicio docente permite mostrar que cada fase se prepara y se funda en las anteriores, brindándonos la idea de que el proceso educativo debe ser una experiencia integral. Hoy diríamos también muy centrada en el desarrollo humano. Señalo esto también para decir que la forma en que estos tres momentos indiscutibles de la formación se consideran a partir del ejercicio de la disciplina. Y bueno, por aquí también Álvaro ya nos lo mencionaba, en la medida en que la disciplina es el medio que permite al ser humano humanizarse, por medio de la cual se apropia de su razón siguiendo un plan de conducta y la compañía de otras personas. Estoy citando a Kant. Vean qué interesante. Entonces, necesito disciplinarme. Necesito disciplinarme para poder autocontrolarme, para poder desarrollar mi autonomía. Todas estas son palabras que hoy todavía nos hacen eco en la pedagogía contemporánea. Ok, entonces a mí siempre me ha parecido muy atractivo, ¿verdad? Que Kant nos permita ver que la educación se puede entender como un proceso adaptativo del sujeto al mundo social y cultural, donde la disciplina constituye de alguna manera lo que vendría a posibilitar la educación, el que seamos personas educables. Posiblemente en otras épocas y con otros autores diríamos que Kant sigue pensando en que somos perfectibles, entre comillas. ¿De acuerdo? Las reflexiones sobre educación plantean el problema de cómo conciliar la libertad del educando con la disciplina necesaria para superar sus impulsos, tanto propios, genéticos, como culturales o de especie, llamados también filogenéticos. La respuesta de Kant parte del estado salvaje y natural del infante, reacio a toda sujeción a las leyes. Tal estado deberá ser superado por el estado de la cultura. ¿Y a qué nos lleva esto? A que el sujeto vaya teniendo paulatinamente una conciencia del deber y una libertad razonable, solo alcanzable por la educación y el trabajo, conceptos que reúnen en sí a la obediencia y a la libertad, porque el trabajo requiere de obediencia a la realidad y sus imposiciones, pero también hay en él un proyecto creativo que implica libertad. Sobre eso se sigue moviendo toda la intencionalidad educativa. Debemos sujetarnos, ¿verdad?, en nuestra convivencia con otros, pero también debemos crear, debemos innovar, debemos producir. Y algo que decía Iván, también muy relevante dentro de esta visión, es que necesitamos impulsar el filosofar, ¿verdad?, este desarrollo de la filosofía especulativa, que solo se adquiere en la medida en que podamos ser libres en el filosofar. Tras de ello también quisiera señalar que entonces el trabajo de la educación es promover un hacerse a sí mismo en consonancia con la naturaleza en función del deber ser. Yo quisiera señalar que una de las cosas que más me han llamado la atención es que la forma en que Kant nos plantea la educación moral la centra en tres aspectos, en tres momentos esenciales que quiero señalar: la obediencia,
que debe interiorizarse para llegar a ser autonomía y libertad. Desde niño, dice Kant, y a su paso por la escuela, el chico ha conocido la obligación impuesta desde afuera y su obediencia ha sido pasiva. Pero luego la obligación se interioriza, el niño se obedece a sí mismo y descubre su libertad, es autónomo. La veracidad se define como autenticidad, pensar de acuerdo con la propia naturaleza, con lo que uno es, con su yo. Ser hombre, ser humano, ser mujer, su carencia es para Kant signo de falta de carácter y es estar en desacuerdo consigo mismo. Por eso se debe buscar la autenticidad. Y bueno, como educadora y formadora, definitivamente eso es lo que buscamos, que seamos personas auténticas, felices también. Kant sigue pensando en eso. Yo todavía lo comparto. Y el último momento es la sociabilidad. Consiste fundamentalmente en la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Se trata de la vida en comunidad, cuyo inicio es la escuela, se funda en la razón y no, dice Kant, en la sensibilidad o en la mera simpatía. Curiosamente, entonces, por eso es que el planteamiento de Kant lo podemos relacionar con la necesidad de formar desde esta educación moral. Se trata de que el ser humano sea bueno, esto es, de que tenga un buen carácter que le permita obrar con rectitud. Ser bueno es hacer cosas buenas, dice Kant, pero las acciones no se definen como buenas por la realización de un fin heterónomo, sino por el cumplimiento del deber establecido autónomamente en el imperativo categórico. Ya para ir cerrando la reflexión, quisiera entonces señalar que la educación moral se orienta por el desarrollo de habilidades morales para la conducta social, el tener un sentido productivo, por supuesto que no lo he mencionado, pero está muy presente el aporte religioso, ¿verdad? Tener un sentido productivo por el que las acciones personales reportan el mayor beneficio posible. Y tener sentido de la moralidad por el que se descubre la ley y el deber. Quisiera señalar que en una investigación realizada sobre las huellas de la formación docente, considerando los planteamientos en educación primaria y en educación preescolar para Costa Rica desde 1940 hasta el 2000, logramos evidenciar que los planes de formación, así se formaban nuestros docentes, del 40 al 60 fue muy evidente este ideario. Un ideario basado en la libertad, basado en la ciudadanía, basado en un interés por formarse para la sociedad, que fue cambiando. Y en la década de los 70 en adelante tuvimos más bien una formación muy centrada en lo especializado, en lo técnico, en la ciencia, que fue desplazando este interés. Se recupera un poquito en la década de los 80 y los 90 con la formación en valores y derechos. Pero aún así queda más, con mayor distancia el interés por formar para la ciudadanía. Hoy por hoy la política educativa nacional, también curricular, vuelve a introducir a este ámbito el tema de la ciudadanía. Educar para convivir con otros dentro de un contexto que no solo es local, sino global, ¿verdad? Y aquí sí quisiera señalar que las pedagogías de principios del siglo XXI van a desplazar un poquito este sentido y van a hacer énfasis en formar desde las emociones, desde los sentimientos, incorporando también otra manera de entender a ese sujeto que es educable. Sin embargo, también, y aunque Kant lo visualiza, formar desde las emociones implica también controlar, entender nuestras emociones,
Y yo sé que muchas y muchos de ustedes nos reconocemos en este ideario a otros filósofos cercanos, ¿verdad? Que están muy interesados en formar desde las emociones. Pero para entenderlas, estoy hablando de Spinoza, ¿verdad? Y su ideario educativo, que nos da esta oportunidad de hacer diálogo. Cito a Kant, hay que educar a la niñez para que cumpla con los deberes para consigo mismo y con los demás. Los deberes hacia uno mismo tienden a conservar la dignidad de lo humano en su persona. En todas las acciones, todo educando tiene en cuenta que el ser humano posee en lo más íntimo una cierta dignidad que lo destaca de todas las criaturas. Su deber es no renunciar a esta dignidad de la humanidad en su propia persona. Yo creo que esa es una tarea irrenunciable para cada una y para cada uno de nosotros todavía hoy, ¿verdad? En la medida en que mantengamos el reconocimiento de la dignidad que todas y todos poseemos, tenemos oportunidades de transformar las condiciones socioculturales, políticas y económicas e históricas que siguen marcando el ejercicio, pero también el proceso educativo en el que todas y todos seguimos inmersos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jacqueline. Pasamos a un breve periodo de preguntas o comentarios. Yo sí quisiera debatir, porque creo que no va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Pero no sé si ustedes tienen alguna duda. Una pregunta muy puntual Sí. a la profesora para ver si puedo sacar un beneficio que no con su estructura educativa. Porque este texto que mencionó yo no lo conozco. Y ya creo que como decía la profesora, y se habla un poco de ese tipo de textos. Pero sí que después está la pregunta de legislación, de repente el problema con la situación de los dos usos de la razón, el público y el privado. Entonces empiezan el texto diciendo que hay que pensar por sí mismo, y que hay que traerse a pensar en no sé qué, que lo termina diciendo sí, pero haga caso. Haga mucho escándalo, porque después ¿cómo aparece, digamos, espaldada o si te aparece en los textos sobre la se está orientando igualmente a una sociedad que opere de esa manera o siempre un modelo que puede ser y que conozca lo que es a conocer o ya está pensando en una transición seria a un poder ilustrado más del tipo de. Es muy interesante lo que planteas, porque él sigue siendo muy fiel a su visión. Solo que para él, y yo ahora al final lo mencionaba, les hablé de la obediencia. Para él, y por eso no se separa de eso que vos muy bien has percibido en defensa de la ilustración. Para Kant, reconocer, él habla de la disciplina, ¿verdad? Y la disciplina lleva a la libertad. Es como su gran apuesta. Así que, bueno, aquí mis colegas me pueden corregir. Vemos ese esfuerzo por mantener esa visión de la formación de la persona situado desde un mandato religioso como es la obediencia, pero que además nos lleva a disciplinarnos, ¿verdad? A tener control. Y esa es como la gran paradoja de este planteamiento educativo, acorde a la época, por supuesto, en donde la obediencia permite la disciplina y con la disciplina poder generar esa autonomía. Esa es la apuesta y no la cambia aquí en el tratado, ¿verdad? Pero sí queda muy claro que es el camino que él propone, ¿verdad? Para pensar en la educación. No nos hemos separado mucho de ese camino. Más ahora, ¿verdad? Como lo señalaba, las pedagogías contemporáneas del siglo XXI, que sí enfatizan mucho en esta idea de que hay que educar las emociones, los sentimientos, de que hay que fortalecer las capacidades para el desarrollo de la empatía, que de alguna manera no están tan ajenas del pensamiento de Kant, solo que no lo habla así, porque sabe que solo para poder generar este vínculo con la comunidad, con la sociedad, se requiere tener esa disposición.
Si no, no se puede hacer, pero fuiste muy atinado, ¿verdad? Porque se mantiene. Hay un sesgo en su pregunta que me interesaría destacar incluso con una experiencia en Kant. Hay un momento en el cual el Estado le prohíbe a Kant pensar sobre ciertas cosas públicamente, religiosas fundamentalmente. Y él hace caso. Y ahí viene su pregunta, a la idea de que entonces resulta que este señor que promueve el libre pensamiento crítico, racional, se pliega a una orden heteronómica. Y es donde lo que yo señalaba, es difícil siempre desde la óptica de Kant reconocer cuándo se actúa por deber o por interés, porque obviamente le interesaba seguir vivo, pero él en favor de su autonomía podría decir el principio fundamental de la razón es la vida, es la naturaleza. O sea, no hacer caso de esa orden significa lo que significaba. Así es que ahí le dejo el problema. En ese sentido, eso sí, pero en ese sentido, el imperativo categórico se pasa, ¿no? Ahí sí que Kant no pudo incorporar con ninguna de las dos proposiciones. Es que yo creo que depende del caso. Pero hay muchos ejemplos prácticos. Sí, Vea, exactamente. Sí. Kant invitaba semanalmente a cenas en su casa, no solo a intelectuales, sino a gentes, digamos, sobresalientes y gentes comunes, digamos, de Königsberg, para conversar y discutir y aprender, etcétera, no intercambiar. Jamás invitó a una mujer. Obvio. Nunca. A sus conferencias, vamos a ver, cuando Königsberg pasó a ser propiedad rusa, muchas de las pertenencias y recuerdos de Kant, hay que recordar que Kant tiene algunas características, digamos, de su vida cotidiana muy curiosas. Es uno de los pocos filósofos que fue muy famoso y querido en una ciudad antes de morirse por muchos años. Y entonces hay muchas cosas en Königsberg que lo recordaban, ya en vida, ¿verdad? Y todo eso se lo llevaron a una ciudad que en este momento no recuerdo el nombre. Pero en esa ciudad hay un museo Kant. Y los curadores, o sea, realmente me apena no recordar el nombre de la ciudad, pero los curadores explican que ellos mismos no pueden entender cómo hacía Kant para meter hasta 60 personas en un área de 6 metros por 6 metros, porque las conferencias que ahora damos aquí en la universidad solían darse en las casas de los profesores, y él, como privato docent, ya luego como catedrático, la daba en su casa y mucha gente quedaba afuera. Lo veían desde la calle, ¿verdad? A propósito de esta noción de disciplina, otro ejemplo que señalaba Jacqueline, hay anécdotas que son relativamente simpáticas. Por ejemplo, se sabe que Kant todos los días de cada día de todos los días hacía una caminata. Y que, por ejemplo, el barbero veía pasar a Kant, que pasaba a una hora precisa y veía el reloj y se daba cuenta que el reloj no daba la hora, la que siempre, y arreglaba la hora del reloj, porque estaba seguro que Kant estaba pasando exactamente en ese minuto. Bueno, una inferencia curiosa. Pero Kant señala, lo decía, que la gente cree que yo camino por una cuestión puramente de salud física. Están equivocados. Tiene que ver con la disciplina. Esto que hago es humanizador. Y además decía, esto es simpático, yo creo, pero que tenga que caminar o que quiera caminar no significa que tengo que sudar. Sí. Bueno, y por cierto, él nunca salió de Königsberg. Y es curioso, porque él amaba Königsberg, recibió ofertas de muchas universidades y nunca se fue de Königsberg. La situación de Königsberg como puerto
para él era privilegiada, porque él se iba al puerto a aprender. Y fue un cosmopolita que nunca salió de ahí. Todo lo aprendió, habló de las razas sin conocer nunca a un negro, por ejemplo, ¿verdad? Él hablaba y sabía de oídas, por decirlo de esa manera. Y en ese sentido hay que entender también esa función educativa. Exacto. Sí. Eso era lo último que iba a señalar muy brevemente. La educación en tanto proceso que se desarrolla, que progresa, entre comillas, que es la palabra que se utiliza, responde también a que no es del imperativo categórico en abstracto como lo está viendo. Está pensando en un niño, en una persona como nosotras y nosotros, que es educable. Por eso yo decía un poco, recordando aquella idea de que también somos perfectibles, buscando que desarrollemos la autonomía. Entonces, la autonomía incluso desde la visión educativa es una construcción del individuo hacia la sociedad. No es algo que se da o que tenemos desde la racionalidad y que todas y todos poseemos, sino que es educable. Es un poco eso. Sí, a mí me llama la atención. Yo no conocí ese texto, pero me llama la atención de lo que le entendía a Jacqueline, dos aspectos. Uno es el tema de que hay un aprendizaje heteronómico, ¿verdad? Pero ese aprendizaje heteronómico es guiado por los imperativos categóricos, Así es. ¿verdad? Entonces, porque varias filósofas analíticas como Elizabeth Ascombe han dicho que en Kant solo hay imperativo categórico y que no hay, bueno, otras, más bien, no hay como un absoluto, ¿verdad? Que yo creo que sí lo hay, pero no los ejemplos que le critican a Kant, como el del mentir, ¿verdad? Es un imperativo categórico no mentir, pero uno podría mentir, digamos, uno podría decir verdad y dañar a otro, dañar a la vida de otro, ¿verdad? En ese caso, digamos, a mí me parece que tienen razón la crítica. Pero en esta situación me parece a mí que ese balance entre el imperativo categórico y el contexto, porque el tema educativo trae el contexto, ¿verdad? Y esa idea de que hay habilidades, ¿verdad? Morales que hay que aprender, yo no sé si se parecerá a Aristóteles en cuanto que hay virtudes por aprender, ¿verdad? Y porque se le critica todo el tiempo que él no cuenta, como que el imperativo es tan abstracto, ¿verdad? Que no toma en cuenta las virtudes de las personas o los deseos de las personas o el interés de las personas, ¿verdad? Pero aquí en este texto parece que sí, ¿verdad? En este texto parece que sí. Aunque yo creo que hay imperativos absolutos, independientemente que la gente los quiera, los desee o no los quiera o demás. Por ejemplo, pongo el caso, yo trabajé en los años 90 en la Comisión Costarricense de Derechos Humanos y nosotros defendimos a los narcotraficantes que eran torturados en las celdas del OIJ. ¿Y ustedes por qué defienden al narcotráfico? No, nosotros decimos, nosotros no defendemos al narcotráfico, defendemos que ninguna persona debe ser torturada. Y me parece, lo que la misma Ascombe, cuando le van a dar un honoris causa a Truman en Oxford, y entonces ella y otras filósofas analíticas y otros filósofos se oponen porque lo que hizo Truman es una violación del imperativo categórico, al deber, el deber de no matar a ningún inocente. Y me parece a mí que ahí funciona muy bien el imperativo categórico, no en el de la mentira, porque obviamente si a un judío lo anda persiguiendo la Gestapo y llega a la casa de un hombre y lo oculta, ¿verdad? Y entonces llega la Gestapo y le pregunta, ¿está el señor tal que andamos buscando? Y entonces Kant diría, es un imperativo categórico no mentir, tienes que decir la verdad, ¿verdad? Pero cuando dices la verdad, violentas la vida de esa persona. Entonces, ahí me parece que sí falla el imperativo. No, porque un kantiano no aceptaría eso. Sí. No, de ninguna manera. Un kantiano diría, el imperativo categórico fue violado por el nacido. Ah, bueno, pues, entonces, en este sentido estamos hablando de una consecuencia que se desprende de una falta total en contra de la moral kantiana. Sí. Y de toda la discusión empieza. Kant, y esto sí lo escribe
lo escribe en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. La obligación moral no está relacionada o no implica, eso es, no implica la felicidad. Más bien a veces o en general resulta todo lo contrario. Claro que tiene una noción de felicidad que es la felicidad en tanto, no es la aristotélica, sino que es la felicidad en tanto condición particular del sujeto, de estar en cierta, digamos, alegría personal. Pero Kant nos señala, en ese caso, actuar conforme al imperativo categórico supone una complejidad en el análisis de la situación que no es simple, que no es simple. Pero, y eso lo argumentaría, me parece a mí, cualquier kantiano. No soy kantiano. Creo que el gran defecto de toda la ética kantiana es que Kant nunca entendió que el ser humano siempre elige lo mejor. Siempre. Siempre elegimos lo mejor. Si elegimos asesinar, si elegimos erradicar un pueblo como hacen los judíos en este momento en Gaza, esa elección es lo mejor para nosotros, aunque a los demás les parezca mal. Y en ese sentido, esa decisión elige a la humanidad con todas las contradicciones correspondientes. Por eso Russell y Sartre trabajaron de una manera muy interesante que a veces el mundo quiere olvidar, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en el Tribunal Russell. Pero eso mismo, Álvaro, es que el deseo de que un grupo quiera exterminar a otro grupo no puede ser No universal. puede ser. No puede ser universal. No, pero ellos, el problema es esto, lo están universalizando. Y el problema es que lo encontramos siempre es lo que encontramos siempre en la historia. Es que ahí funcionaría el imperativo categórico. No puedes querer exterminar a otro pueblo porque lo deseas. Exacto. Sí, bueno, el problema ahí vuelve a ser el de Kant con las razas. Sí. No es la primera vez en la historia. Y esperemos, uno quisiera que nunca se repitiera, pero no es la primera vez en la historia que un grupo determinado con poder decide que el prójimo no es prójimo, que el negro no es humano, que el chino no es humano como ellos, que el que no es blanco no, y ario no es un ser humano como ellos. No es la primera vez en la historia que eso ha sido escogido, que no soy romano, que no soy griego, es bárbaro. Eso en la historia significa que hay sociedades que habrían estado aplicando su imperativo categórico para la humanidad que ellos concebían como tal. Y una tarea posible para la ética en el futuro es encontrar una forma para mostrarle a tirios y troyanos que la humanidad es una. El problema es que eso no es tan fácil como parece. No, No, hay que argumentar mucho. hay que argumentar. Y no se olviden, ¿verdad? Que las mujeres somos dignas igual que los varones. Sí, yo, Y viceversa. sí, yo tengo una idea en lo de Iván, que me parece de la influencia de Kant en Habermas. Bueno, no solamente en Habermas, en un problema macro que yo ubico en Habermas, en el texto Verdad y Verificación, Teoría Crítica, ¿verdad? Como ya vimos, en Hannah Arendt, en La Vida del Espíritu, que es existencialismo. Y en Mente y Mundo de McDowell, filosofía analítica, ¿verdad? Y es la frase de Kant: los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Porque de alguna u otra forma, la discusión entre el positivismo y el idealismo, o la espontaneidad de la mente de Kant, ¿verdad? Que es la libertad de la voluntad, que se puede imaginar cualquier cosa. Y que en el sistema educativo lo dice muy interesante, ¿verdad? Sí, el niño puede imaginarse todo lo que quiera, pero tiene que confrontarse con la experiencia, con la realidad,
¿verdad? Porque no basta, no puedo dejar simplemente que la libertad, que la espontaneidad de mi mente, ¿verdad? Se invente cualquier cosa y la quiera ejecutar, pero está la experiencia como evaluadora, ¿verdad? De todo lo que la mente se puede permitir, esa libertad. Y entonces yo esto me lo imagino como que ya en la mente ya hay realidad y en el concepto ya hay mente. Y en la realidad ya hay mente. ¿Verdad? Ese ir y venir, esa dialéctica, ¿verdad? Y tan interesante que es el que da el problema macro, ¿verdad? El mundo elodado del realismo ingenuo de Russell, el mundo de la construcción social, ya digamos, el del estructuralismo lingüista como el de Butler, ¿verdad? Que es como una especie de platonismo, ¿no? La libertad de la espontaneidad y la libertad de la voluntad y el principio de realidad de Kant. Los analíticos lo que andarían buscando es el punto medio, ¿no? Y Habermas se va más a la construcción social. O sea, yo lo ubicaría más en la línea de no al nivel de Butler u otros, pero sí, digamos, más en esa línea, porque no logra, o sea, en la crítica como se hace, no logra ese centro, ese equilibrio, ¿verdad? De combinar esos elementos, que para mí ese es una de las herencias kantianas, ¿verdad? A la discusión de problemas, y vemos aquí tres tendencias completamente distintas discutiendo sobre el mismo tema, cada una dando una respuesta distinta al problema kantiano. Tal vez brevemente, el problema es que el acercamiento Habermas practica una reducción cognitivista de lo normativo. Entonces, Sí. critica lo que dice Wittgenstein de que la filosofía deja el mundo tal cual es. Eso es. Exacto. Pero al mismo tiempo dice que la filosofía es un saber reconstructivo, no construye, sino simplemente se dedica a poner en orden, a explicitar ese saber ya dado. Pero entonces, ¿dónde está la ética? La ética siempre tiene que ver con incomodarse, con una tensión, Bueno, sí. con algo que me propulsa a ir más allá, a seguir viviendo, a querer conocer el mundo porque hace falta algo. Entonces, eso es esa falta de tensión trascendental es la que yo veo problemática, por lo menos aquí en Habermas, que él quiere salvar la filosofía y ese papel, de alguna forma, crítico, rector, no rector crítico, pero no oscila constantemente y se deja, digamos, se va a pelear al lado, deja que los posmodernos, por decirlo así, le marquen la cancha, ¿verdad? Y ya entra perdiendo desde ahí. Sí, sí, no, coincido con algunas cosas. Bueno, no sé si a partir de la discusión hay alguna inquietud. Si no, entonces damos por terminada la conferencia. Agradecer a la Escuela de Filosofía por permitir el espacio, a la Asociación Costarricense de Filosofía por presentar la propuesta y a la Facultad de Letras por facilitarnos el Facebook para la transmisión de esta actividad. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Voy a ir a decir que vamos a hacer eso. Mira, revisar. Perfecto. Yo tengo. Siempre. Vamos a intentar. No. A ver, cheque. Sí, vamos a intentar. Sí, igualmente, bonito. Gracias. Nos vemos. Bueno, Hasta luego. Bueno, más, Gracias, chao. nos vemos, chao. ¿Cuándo te vas para Barcelona? El plan es Barcelona, sí, de momento. Ah, pues ya tenés